Buenas noches, apreciados amigos del Centro Cultural, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia. Soy Miriam Suaza y hoy los saludo cordialmente, dándole la bienvenida en el marco de la celebración de nuestro primer decenio de estar ofreciendo arte y cultura a nuestro último encuentro del año de teatro. Realmente estamos en un momento donde sentimos mucha alegría después de una ardua labor cumplida a pesar de esta situación difícil de la pandemia, pero por otro lado empieza ese sentimiento de nostalgia porque vamos terminando los procesos y bueno, como dice el dicho popular, vamos a cerrar con broche de oro. Este año nuestro encuentro con el teatro. Respetada audiencia, ustedes que nos están acompañando a través de esta sala de Zoom y a través de nuestro Facebook, tendrán oportunidad de disfrutar de un maravilloso conversatorio muy especial con dos mujeres integrantes del colectivo artístico El Cuerpo Habla, un equipo de profesionales que hace varios años viene haciéndose la pregunta por la relación del arte, el cuerpo y la ciudad, lo que los ha llevado a todo un proceso de investigación-creación a través del cual vienen indagando además las implicaciones sobre los discursos que construyen la urbe. Antes de iniciar esta interesante experiencia y este conversatorio de una hora bastante productivo, recordemos que si estamos en esta sala de Zoom, les pedimos el favor de mantener silenciados la cámara y el micrófono, a no ser que al final, cuando vayamos a hacer esa ronda de compartir ese conversatorio interesante con las invitadas, lo podemos hacer directamente en la sala de Zoom, pidiendo la palabra a través del chat. Y también si nos están acompañando a través de Facebook, es importante conocer sus apreciaciones, sus comentarios, sus inquietudes, que nuestras invitadas, por supuesto, al final podrán resolver.
Y recuerden también que este conversatorio será grabado como parte de la memoria y registro de las actividades del Centro Cultural. Entonces, después de este preámbulo, es hora de iniciar el conversatorio Manifestaciones de la Carne. Y lo vamos a hacer presentándoles a las dos profesoras de la Facultad de Artes que nos compartirán no solo del colectivo artístico El Cuerpo Habla, para aquellos que de pronto no lo conocen un poco, sino que además nos van a hablar de este interesante proyecto y todas las acciones que vienen llevando a cabo, inclusive en tiempos de pandemia. Entonces le damos la bienvenida a la directora del colectivo artístico El Cuerpo Habla, la docente Ángela María Chaverra Brán, y también a la profesora Janet Fernanda Aguirre Sepúlveda, integrante del colectivo El Cuerpo Habla. Profesoras, qué gusto tenerlas por acá. Sean bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Saludo muy especialmente al Centro Cultural, a todos sus integrantes, porque siempre nos hemos sentido muy acogidas, muy apoyadas y muy queridas. Entonces, para nosotros es muy lindo estar aquí, aunque sea de manera virtual. Y esperamos el día que nos demos un abrazo muy grande. Que así sea, que así sea. Profesora Janet, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Yo también estoy muy feliz de estar acá y espero que esto sea un espacio muy agradable para todos. Que así Bienvenidos. sea, que así sea. Profesoras, estamos con ustedes, bienvenidas, ansiosos y atentos a recibir no solamente sus conocimientos, sino su esencia, porque sabemos que han entregado cuerpo y alma a este proyecto. Bienvenidas. Gracias. Vamos a ver primero un pequeño video de la última performance que hicimos antes de la pandemia. La queríamos hacer incluso este año, pero no se pudo. Soy Ofelia. La que no ha guardado el río.
Ayer paré de matarme. Destruyó el campo de batalla que fue mi hogar. Abro de golpe las puertas para que pueda entrar el viento y el grito del mundo. Bueno, este era un pequeño fragmento de la obra Ofelia, Las Ofelias, y entonces yo le quiero dar la palabra a Fernanda, quien va a hablar un poquito del colectivo y del proceso de fabulación que hemos tenido. Bien, entonces, como nos presentaba Miriam, nosotros somos integrantes del colectivo artístico El Cuerpo Habla. Este colectivo está conformado por profesores, estudiantes, egresados y personas independientes, y ha sido un grupo muy, em, pues donde no ha sido conformado siempre por personas fijas, sino que ha sido siempre un grupo alimentado y por el que han pasado muchas personas que algunas de las cuales ya no están con nosotros, no por razones eh, voluntarias, sino muchas veces por cosas que se dan en la vida por el transcurrir, el trayecto. Por este grupo han pasado estudiantes, artistas independientes, bueno, mucho tipo de personas, y eso es una característica del colectivo, y es que precisamente nosotros no nos ceñimos a un tipo de personas específico, sino que el grupo está siempre abierto a la invitación a que más personas se unan al trabajo con nosotros, en el que el único requisito es el compromiso con lo que hacemos, con el trabajo del colectivo. Entonces, aprovecho precisamente para hacer una invitación. Si ustedes se dejan seducir de esto que les vamos a hablar en este momento, son bienvenidos. Nos contactan por las redes, por correo, que ahorita compartiremos, y son bienvenidos a quienes quieran vincularse con nosotros. El Cuerpo Habla nació desde el año 2003. Fue una propuesta que surgió precisamente como un interés de los estudiantes de artes, eh, que tenían un interés en sus clases, en clases teóricas. La profe Ángela es la fundadora y la directora del colectivo, y entonces ella en ese entonces tenía en los cursos teóricos, a través de ejercicios y actividades que se hacían dentro de las clases, surgió el interés por los estudiantes de vivir más cosas con el cuerpo, de hacer más actividades que involucraran el cuerpo, y de ahí eh, eh, se fueron, se fueron gestando nuevas propuestas. Una de esas propuestas fue precisamente la primera investigación. Em, bueno, entonces ya que menciono pues esta investigación, quisiera pues como exponer que en el Cuerpo Habla, el trabajo del Cuerpo Habla siempre ha estado atravesado por tres líneas que se entrecruzan, y ninguna de las cuales predomina, sino que constantemente interactúan, se apoyan en el trabajo del Cuerpo Habla, que son la línea de la investigación, la línea de la creación y la línea pedagógica. Han sido tres líneas que siempre han estado interconectadas. Entonces, eh, bueno, entonces, hablando un poquito de esas líneas, eh,
mencionaré, por ejemplo, que la práctica pedagógica se ha realizado precisamente, una de las estrategias ha sido básicamente el trabajo con la comunidad. El trabajo con la comunidad que se ha dado a través de conversatorios, a través de nuestra participación en conferencias, ponencias, conversatorios y también a través de cursos que se han dictado durante todo este tiempo. Son más de 15 años ya que lleva el colectivo, donde siempre se ha presentado la propuesta y la convocatoria hacia la comunidad. Creando una reflexión constante, una invitación a, a que a romper un poco con, con las estrategias de enseñanza, aprendizaje, donde se estratifican unos lugares del que enseña y el que aprende, sino donde se ha permitido y se ha impulsado el intercambio, el, el- el alimentarse mutuamente entre docente y estudiante, eh, y, y que, o sea, que ha procurado siempre por hacer de la vida una obra de arte. Eh, la línea de investigación ha estado también muy entrecruzada con esta línea pedagógica porque es precisamente desde allí, desde esta intervención con la comunidad, con los estudiantes, con todas las personas con quienes se ha compartido esta experiencia, entonces quienes han nutrido, quienes han alimentado todo el tiempo este trabajo investigativo y a la vez también de estas dos líneas de trabajo se ha también gestado el trabajo creativo. A lo largo de estos 15 años se han desarrollado tres proyectos de investigación y en este momento estamos en curso con la cuarta y quinta investigación, las cuales empezaron durante esta pandemia, una investigación con MinCiencias y otra investigación apoyada por el CODI, que también ahorita hablaremos un poco de esas investigaciones. Entonces, como les venía diciendo, este trabajo pues investigativo comenzó desde más o menos el año 2006 con una primera investigación que abordaba la pregunta por el cuerpo, el arte y la ciudad. Esta investigación se llamó El cuerpo habla, el arte en el cuerpo y el cuerpo en el arte. Profe, me corrige si dije mal el nombre, por favor. Eh, sí, el cuerpo habla, el cuerpo en el arte y el arte en el cuerpo. Esta investigación parte precisamente de una pregunta por la relación del cuerpo, el arte y la ciudad, y donde precisamente se trataba de romper con la idea del arte en la sala, el arte en el escenario, el arte en el, en el museo y vincular el arte precisamente con la vida. Eh, eh, Salir a la calle y crear intercambios, interrelaciones con, con la ciudad, con el espacio, con el transeúnte, esa pregunta precisamente por lo que sucede allí, por lo que se gesta de ahí, y a partir de allí, precisamente como decía ahorita, se gestaron propuestas creativas que se dan constantemente en el intercambio. Durante esta primera investigación, eh, se, ahí se configuró una de las líneas de estrategias de trabajo más bien, como que se han realizado en el cuerpo habla, que ha sido precisamente a través de la de los talleres, como les decía, de los talleres, como les decía ahorita, de los cursos y estos talleres que les menciono
han sido talleres, pues nosotros los hemos nombrado talleres, pero también podrían nombrarse como encuentros en los que se abre a la participación, a la lectura, a la reflexión, al atravesar estas experiencias por el cuerpo y también por la reflexión a través de eso que sucede ahí. Eh, y esta estrategia a través de los talleres nos ha acompañado durante todo este tiempo y aún ahora en la actualidad continuamos como con esa estrategia. Eh, Como les decía, nosotros los hemos nombrado talleres y esos talleres durante este tiempo han sido algunos realizados entre nosotros mismos, algunos realizados en eventos, en encuentros, algunos han realizado abiertos a la comunidad. eh, o incluso algunos han sido realizados en espacio público. Entonces siempre ha sido esa invitación al vínculo, al llamado a un pueblo, que es precisamente uno de los elementos que también hemos trabajado en el cuerpo habla. Entonces, les hablaba pues de la primera investigación, la segunda investigación habla un poco, ya se refiere más, un poco más a la pregunta por el cuerpo, donde ya ese concepto de cuerpo eh, como estructura, como pertenencia, como posesión, eh, muta, se cambia y ¿cómo lo digo? Deshacer ese concepto, precisamente procuramos deshacer ese concepto, no para reemplazarlo por otro, sino para abrirlo, para abrir ese concepto. Y por eso empezamos, la segunda investigación se llamó El cuerpo habla, encarna acciones de la contemporaneidad. Entonces ahí precisamente hay una pregunta por el cuerpo que no se tiene como una pertenencia, una propiedad, sino que el cuerpo pasa a ser campo de reflexión y se convierte en carne. Y esta carne es precisamente lo que nos vincula con el otro, lo que nos hace iguales al otro en términos de que, de que todos somos carne, eh, todos sudamos, todos olemos, todos morimos, a todos nos duele, todos nos cansamos, en fin, esa carne que siente, esa carne que huele, pero a la vez también marca esa diferencia donde no hay una carne, pero no somos una unidad, no somos una unidad constituida y formal, sino que somos esa carne que nos vincula con el otro, esa carne que nos hace que compartamos, que nos hace manada, que nos invita precisamente al encuentro con el otro. Ahí precisamente en esta investigación también hablábamos de un cuestionamiento por el lugar del arte bueno, una forma de trabajo también que no he mencionado del cuerpo habla ha sido a través de la performance, pero donde esta performance eh, no tiene unas características que a nosotros desde el colectivo nos interese decir que, que tiene una forma de hacer, una forma una forma única, no tiene una receta, sino que esa performance principalmente es una acción artística y que no entra dentro de las concepciones del arte arriba, estructurado como un pedestal, en un pedestal o en un lugar de ¿cómo lo nombro? Bueno, ahí me perdona si me voy enredando, pero
pero bueno, o sea, sino que la performance es precisamente un lugar cercano a la vida, cercano al convivio, cercano al otro, donde el cuerpo está presente y sobre todo con esa, como donde presentamos esa acción artística como un acto de resistencia, como un acto de creación, un acto de fabulación donde nos vinculamos con el otro, nos vinculamos con lo que pasa en nuestro contexto, en nuestra realidad. Entonces, todo eso es algo que por lo que nos preguntamos nosotros en el cuerpo habla, por ese hacer artístico con una responsabilidad por el cuidado del otro, el cuidado de sí y el cuidado de lo otro, del entorno, una responsabilidad por lo que hacemos, un compromiso con nosotros mismos. Por eso ahorita también les decía, la condición esta invitación con el cuerpo habla está abierta, pero bajo un compromiso que implica un respeto, un cuidado por el otro. Y esa ha sido una de las grandes premisas, pues, que, que nos ha acompañado en el cuerpo habla. Bueno, profe, si se me escapa alguna cosa, te pido el favor de que me colabores. Bueno, y desde ahí pasamos a una tercera investigación que se realiza, bueno, la segunda investigación se realizó entre el 2011, terminó en el 2011 y no terminó en el 2000, ay, ya se me olvidó. 2011, 2012, 2000, fue esa investigación. Y la tercera investigación sí fue realizada durante el 2016 al 2018, esta tercera investigación. Entonces, o sea, ya continuó esa línea, esa pregunta del cuerpo habla, que inicialmente fue por el cuerpo en el espacio público, una relación del cuerpo con la ciudad, luego una pregunta por la carne y las acciones contemporáneas, y ahora ya esa pregunta muta hacia la fabulación, hacia el llamado a un pueblo en el cual cobran importancia asuntos como la resistencia y así como se los estaba mencionando hace un momento, en, en la que no es una resistencia, son los cuerpos que resisten, los cuerpos que permanecen a pesar de, que se niegan a desaparecer, se niegan a ser sometidos, se niegan a ser borrados, eliminados y callados por la opresión y que precisamente entonces ante esa negación ante estas cosas que acabo de nombrar, eh, presentamos la propuesta por crear, por buscar otras formas, por invitar al otro. De pronto yo he estado mencionando todas estas cosas muy aparte de las acciones que ha realizado el cuerpo habla, pero yo creo que enseguida, bueno, iniciamos viendo una de las acciones del cuerpo habla que se llamó las Ofelias, y hay muchas acciones y performance del cuerpo habla en las que a través de ese trabajo artístico se ve eso de lo que les estoy hablando, ese llamado a un pueblo, en un cargamontón, que invita a una comunidad, en unas carnestolendas, que también invita a un compromiso, y es ese no querer quedarnos callados, sino buscar otras formas de hacer, otras formas de resistir, otras formas de permanecer y decir que no estamos muertos, que seguimos aquí insistiendo, permaneciendo en permaneciendo a través de nuestro quehacer, y que aún, por ejemplo, en este momento, durante la pandemia, durante este tiempo de cuarentena,
cuarentena seguimos insistiendo, seguimos haciendo, seguimos fabulando. No sé, profe, yo no sé si ya me extendí mucho, si quisieras como decir algo. En ese momento estamos empezando, como les dije ahorita, estamos empezando una tercera investigación. Eh, no sé, profe Ángela, si quisieras como complementarme, qué cosas se me olvidan. Pues en este momento veamos otro video y después hablamos precisamente no de lo que te falta, sino de otras cosas que también son importantes en esta construcción colectiva. Entonces les vamos a compartir pantalla. ¿Puede el arte convocar a un pueblo? ¿Puede el arte construir otros mundos posibles al que se da por verdadero? ¿Cuál es el papel de la obra de arte cuando ésta se funde entre el artista, el público y la acción? ¿Por qué es necesario entender las resonancias éticas y políticas del arte en la contemporaneidad? A mí me parece que hay un devenir contemporáneo del arte que ha dejado huellas de búsqueda en los modos de participación colectiva. Es decir, cuando el arte se pregunta por qué sucede entre el sentido de las acciones entre las personas. Ya no estamos hablando de una pregunta por el sentido de la vida, estamos hablando por el sentido de las relaciones que obviamente implican la vida de las personas. Es la capacidad de armar otros mundos posibles a este que hemos dado como verdadero. Y ahí, en esa provocación, en eso se arma comunidad, se desliga ese lugar del arte, de la representación, para hablar de un arte más comprometido con lo político. El colectivo artístico El Cuerpo Habla ha indagado por estas preguntas en la investigación La Fabulación, acción y conceptualización entre la relación arte y pedagogía, proyecto en el que se sistematizó su experiencia de creación y trabajo colectivo de la performance, además de su apuesta pedagógica, ética, estética y política. El colectivo artístico nace por una sugerencia de los estudiantes de artes plásticas, quienes querían que se hiciera más talleres de cuerpo, porque yo hacía unos talleres de cuerpo en unas asignaturas pedagógicas que yo tenía. Entonces ellos me proponían que hiciera más talleres, entonces yo empecé a hacer más talleres y ya el que era jefe de departamento en ese momento me dijo que propusiera una asignatura de un taller complementario como de ahí. Yo considero que el trabajo del colectivo del Cuerpo Habla no ha buscado encarrilarse o encasillarse en una clasificación específica de modo de arte y acción. Donde nosotros nos movemos es como en varios espacios. Un espacio que tiene que ver con lo político, entendido precisamente como ese lugar de la resistencia. ¿Resistencia qué? Resistencia a las clasificaciones artísticas, resistencia a las opresiones, resistencia a los lugares del cuerpo que quieren imponer, resistencia a las maneras pedagógicas que nos quieren imponer, resistencia a todas esas prácticas que nos dicen cómo debe ser el sexo, la raza, la religión, todas esas cosas. Otro territorio de trabajo es la pedagogía. Pero entendiendo la pedagogía no como ese lugar del objeto de estudio, que tiene unas definiciones exactas, nos interesa deformar esas categorías para crear otras maneras de entender la pedagogía. Una pedagogía del asombro, de la sospecha, una pedagogía de la falsedad. Trabaja sobre una propuesta artística, no sé si sobre el arte, no me interesa, y creo que el colectivo ha empezado a entender por qué no nos interesa decir hacemos arte, sino que demos una práctica artística que se llame como sea. Entonces me parece que ahí trabajamos también sobre entonces unas maneras del cuerpo, unas maneras de extrapolar lo cotidiano, de extracotidianizar, de crear unas estesias, unas maneras de decirlo que logre el asombro, que logre la provocación, que a nosotros también nos impulse a eso, a crear. Parte de las acciones que escoge el Cuerpo Habla
plantean una relación íntima entre lo ético y lo estético, cuando entre las interacciones y las relaciones entre las personas se dan unos gestos y unas acciones que plantea el cuerpo habla que nos llaman la atención sobre, bueno, no es un objeto, es que nos relacionamos con el mundo, con las cosas de manera diferente. Yo no quiero plantearme una relación de perfil del cuerpo habla como un producto acabado. Yo creo que precisamente lo que hace mucho más rico e interesante el trabajo del cuerpo habla es que siempre está en proceso, y eso nos plantea una potencia de acción que en el desarrollo de la participación hacia lo público abre nuevos caminos de investigación. Fabular, crear, comunidad, manada, resistir, devenir, pueblo, carne, singularidades, acontecer, perceptos, sensaciones, oleadas, multiplicidades, deshacer, valores, límites, subjetividades, regulaciones, fabular, cuidar, encarnar, sentir. Fabular, llamar a un pueblo, crear mundos posibles, detonar acontecimientos, expandir los linderos del arte hacia las problemáticas de una sociedad caótica y regulada, violenta y progresista, saturada y vacía, afable e instrumentalizadora, multitudinaria y egoísta. Explorar los límites de las contradicciones para deshacerlos y crear algo nuevo. Bueno, este es el segundo video que queríamos compartir con ustedes porque es una sistematización un poquito rápida de lo que fue el asunto de la fabulación. Permítanme que se abrió otro video. Bueno, entonces nosotros hemos trabajado sobre unos conceptos fundamentales, o más que fundamentales, unos conceptos que nos han atravesado. Pero eso no quiere decir que el cuerpo habla parta del concepto ni de la razón, sino que partimos también de la carne, de la experiencia, de las experimentaciones, del encuentro con el otro, de imágenes, de palabras, o sea, cualquier cosa nos permite armar rizoma y crear un acontecimiento. Este acontecimiento es una explosión, es una manera de entendernos que nos deriva hacia otros lugares, es un asunto que crea una línea de fuga, que crea una apertura, que crea un lugar por donde irnos, precisamente por lo que decía Carlos Mario, de que no tenemos una ruta, ni siquiera una ruta artística. A nosotros no nos interesa estar codificados ni estar calificados dentro de una categoría del arte. No nos interesa las categorías del arte, sino sorprendernos, crear maneras de acciones que resistan a las potencias de los poderes que quieren quitar la vida, que resistan a la muerte, al olvido, a todas esas cosas, a esa uniformidad de los cuerpos. Entonces nuestros aliados y nuestros amigos y nuestros cuerpos también crecen y se construyen en la diferencia, no en la identidad. No necesitamos una característica de los cuerpos, sino una potencia, una activación, un asunto que nos lleve hacia otro lado, que cree una explosión, una línea de fuga, y por ahí nos vamos y nos sorprendemos. Entonces, cuando nos preguntan o nos dicen eso no es arte, nosotros respondemos no, eso no es arte. Lo que queremos crear son acontecimientos, o más que crearlos nosotros, dejar que los acontecimientos también nos permitan virar hacia otros escenarios, y de ahí construir también y de construir, como lo decía Fernanda, una subjetividad. Porque nosotros apareciera que el sujeto es un asunto de la identidad y que el sujeto existiera siempre, ¿no? El sujeto es un concepto creado en la modernidad, un sujeto trascendental del pensamiento y de la razón. Y todavía nosotros en este lugar del positivismo estamos pensando el sujeto como una entidad racional que tiene unas características y una esencia. Nosotros queremos deshacer esa esencia para permitirnos habitar unos pliegues que son las construcciones de la subjetividad que nosotros planteamos, o sea, y que nos permiten acercarnos no desde la razón ni desde el texto, sino desde diferentes lugares. O sea, cuando nos dicen a nosotros qué los motiva
a realizar una acción. Puede ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser un olor, puede ser un aliento, puede ser un encuentro, puede ser cualquier cosa. No está supeditado al texto, por eso es investigación-creación, porque no es el texto el que nos propone, ni nosotros tampoco somos los que... Es una interacción entre eso que llamamos razón y eso que llamamos cuerpo, porque es que son entidades que no son divididas. Cuando nosotros nos dicen que una cosa es el alma, el cuerpo, una cosa es la razón, el cuerpo, una cosa es la sensibilidad, y no, devenimos en esa diferencia siempre, en esa construcción de los rizomas, que a veces se vuelven árboles, pero que también se desencuentran, que crean desterritorios, que se territorializan y desterritorializan, como siempre en un movimiento constante, como los cuerpos, y precisamente en ese movimiento se deshacen las identidades y se crean otras posibilidades y otras rutas. Y en esas rutas encontramos acciones, y esas acciones pues obviamente tienen un, una relación también con lo estético, pero también con lo político. Y obviamente se busca un tiempo, se busca un espacio, se busca un color, se busca un vestuario, se buscan unos verbos, pero también partimos hay veces de los verbos en infinitivo, precisamente porque no queremos ubicarlo dentro de una construcción subjetiva. Yo soy fea, yo soy corta, yo soy... Porque además siempre se nos sale como la tara, ¿cierto? En cambio, nosotros lo trabajamos desde lo que propone Deleuze, desde el verdear, desde ese asunto de lo infinitivo que permite la explosión, que no ubica, que no entrega una cualidad a un sujeto. Entonces, en ese sentido, el cuerpo habla, no trata, aunque claro, estamos permeados por toda la historia occidental, por todas las construcciones de la filosofía europea, por todas las construcciones del conocimiento también. Eso nos hace como preguntarnos siempre, bueno, este devenir, ¿cómo lo hacemos en nuestra propia corporalidad? ¿Cómo creamos esos devenires? Sabiendo que también estamos, hay veces atravesados por esos discursos del poder que nos quieren identificar, que nos quieren uniformar, que quieren que los cuerpos se parezcan, que las mujeres tengan una identidad, como si el mujer tuviera un lugar del ser, o como si el hombre tuviera un lugar del ser, y no precisamente en la capacidad de deshacer y de devenir agua, de venir aire, de venir fuego, de venir tierra, de venir niño, de venir mujer, de venir hombre, de venir manada, de venir animal, ¿cierto? Entonces, claro, eso nos hace cuestionar no solamente el acontecimiento, no con un acontecimiento como un suceso que pasa en un tiempo y en un espacio, precisamente que explota el tiempo y el espacio y nos explota a nosotros mismos, haciéndonos pensarnos de otra manera. Pero también eso cuestiona una subjetividad, precisamente porque no estamos diciendo que tenemos un discurso del orden de lo subjetivo como una identidad. Y eso crea, obviamente, un asunto muy comunitario, porque el deseo, desde el lugar que trabajamos, no es un deseo unívoco, no es un deseo individual, sino que es un deseo colectivo, una pregunta que nos atraviesa a todos nosotros, a pesar de que cada una o cada uno tiene su singularidad, también nos recorre un deseo colectivo, una pregunta por la colectividad. Ese deseo colectivo, como lo propone Guattari, ¿cierto? Ese deseo de los recorridos, de los viajes. Y entonces eso nos hace construir cartografías que hay veces se hacen y hay veces se deshacen, ¿cierto? No como una metodología, porque precisamente queremos también cuestionar el concepto de método como un lugar al que se debe llegar, y como concepto de proyecto, que es un lugar que tiene unos pasos ordenados y en el tiempo, sino volar esos tiempos y volar. Eso es un asunto muy difícil. Hay veces nosotras mismas nos encontramos con que también estamos ubicados en un esquema, en una estructura, pero hay veces somos capaces de deshacerlo, esos mecanismos de poder que operan en nosotros, y crear esos devenires, crear de pronto sin pensarlo, ¿cierto? Sino en el encuentro, de pronto con eso azaroso, con ese encuentro que nos maravilla, que nos decimos, ay, mira, aquí está, ¿cierto? Como una aparición. Pero eso implica también una lectura constante de autores
muy contemporáneos, de múltiples autores. Ahora estamos leyendo a Zizek, pero también hemos leído a Foucault, a Deleuze, a Derrida, a Judith Butler. O sea, tenemos un montón de autores colombianos y autores de otras partes que nos han permitido crear ese lugar de un pensamiento también, pero no es el texto el que nos une, también es la acción. Porque el texto y la acción no pueden estar divididos, como si la teoría y la práctica no fueran una sola cosa, así como no teorizar fuera también una práctica, y una práctica también nos permite develar y crear también unos conceptos, o más bien que crearlos, como transitarlos. Es que yo creo que eso es lo que hemos hecho con la investigación, creación, como encarnar unos conceptos, como el concepto que decía Fernanda de fabulación, fabular es armar mundos posibles a este que hemos dado como verdadero, y eso nos construye en manada y nos permite crear una colectividad, porque el cuerpo habla, trabaja desde lo colectivo, no desde lo individual, sino desde una explosión de un deseo, de unas cartografías del deseo. El deseo como una pregunta que nos une, ¿cierto? Pero no qué es lo que usted desea o qué es lo que usted es, precisamente tratando de deshacer el ser y esa cosa, qué es lo que usted desea, como si el deseo se ubicara dentro de una construcción de las cosas y no como una pregunta por la vida. Ese es nuestro proyecto ético, nuestro proyecto político, estético, y pues mire, ya son las 47, y si de pronto hay preguntas, si mientras tanto se deciden a preguntarnos, queremos compartir con ustedes el último video, pensábamos otro, pero como ya tenemos tan poco tiempo, entonces vamos a poner uno que hicimos desde el encierro, porque también hay un curso que me parece importante hablar de él, que es Encarnarios, desde el encierro, pues como también una poética, una construcción desde el encierro, diarios desde el encierro, se llama Encarnarios, diarios desde el encierro. Si hay tiempito, pues me gustaría mucho que Fernanda hablara de eso, porque Fernanda y Gabriela y Joana son las que están construyendo ese curso, también como una posibilidad de entender el cuerpo desde el encierro. Entonces vamos a presentar este ultimito video, porque ya no nos da tiempo. Teníamos el tiempo muy pedido, pero miren cómo se nos... Entonces este no lo vamos a dejar, sino que vamos a dejar este último. Este fue en Liminales, en compañía de la Corporación Artística de Imagineros, que es hermana nuestra. Entonces, bueno, mi profe, porque hay algunas preguntas, entonces creo que... Dos minuticos. Claro, 2 minuticos. Esta performance se llama Pliegues, fue creada precisamente durante este tiempo de cuarentena. Es una de las últimas propuestas que hemos hecho desde el Cuerpo Habla. Aquí
se ven precisamente esas pantallas que ahora son el medio que nos conecta, que nos une. La profe mencionaba el curso Encarnarios ha sido a través de estos medios virtuales y, y uno de los comentarios que han realizado los estudiantes en este curso ha sido que por el curso, las clases y por la forma y la dinámica que ha tenido el curso, no se han sentido solos, se han sentido en un convivio, en una compañía, han sentido al otro, han sentido el apoyo del otro. Bueno, entonces, como hay preguntas, qué rico que hayan preguntas, entonces estamos aquí para ustedes. Entonces ya tú nos dirás, Miriam. Claro que sí, mi profe. Yo creo que indudablemente nuestra audiencia, no solo las personas que nos acompañan a través de esta sala de Zoom, sino las personas que están a través del Facebook, podemos concluir que este primer encuentro puede ser un preámbulo a otros encuentros que podamos llevar a cabo, ojalá el próximo año, ojalá de manera más directa, si es posible, si esa pandemia nos lo favorece, porque indudablemente hay una cantidad de preguntas, inquietudes, vamos a tratar de darle respuesta, pero quedan también otros antojos, un montón de antojos de conocer un poco más de esta maravilla de más de 15 años, como decía la profesora Fernanda. Entonces quisiera que lo pudiéramos asumir de esa manera, si es posible, profesoras, que en un futuro podamos continuar, ¿no es cierto? Continuar compartiendo estas maravillosas aventuras académicas que simplemente nos maravillan. Y en ese sentido hay varios comentarios y preguntas justamente al respecto del cuerpo y al respecto de las manifestaciones de la carne y al respecto de los performance que muestran de una manera muy bella el cuerpo físico. Nos preguntan que si esa exposición del cuerpo que ustedes proyectan en algunos performance están relacionados justamente con esa concepción de lo ético y lo estético, y si esa es la forma en que ustedes refieren esa resistencia, ¿sí? Esa resistencia, y si tienen que ver también con ese concepto de la pedagogía del asombro, de la sospecha, de la provocación o la sorpresa. En síntesis, nos invitan a que de pronto muy brevemente, como les digo por el tiempo, nos puedan complementar un poquito esa intención de la exposición del cuerpo físico. Nosotros no es la idea, pero tampoco no deja de ser, o sea, lo trabajamos a partir de lo que pide una acción, no a partir de que nosotros nos vamos a desnudar, sino si la acción lo pide, porque no tenemos problema con estar desnudos o con estar vestidos, porque precisamente la piel también es una capa, ¿cierto? La ropa es otra capa, entonces desnudarnos es quitar también los nudos. Entonces, para nosotros es importante el cuerpo, ese cuerpo que se viste o ese cuerpo que se desnuda. Y la intención no es como escandalizar, sino provocar y también crear en nosotros una pregunta por la propia corporalidad, esa corporalidad que está tan censurada en nuestros espacios. Yo no sé si Fercha quiere decir algo, o sea, no es la intención, pero tampoco deja de serla. Es como, bueno, esta acción, ¿cómo la construimos? Y entonces decimos, aquí es importante mostrar la carne, porque para nosotros más que cuerpo, como una cosa regulada, es la carne que palpita, la carne que suda, la carne jugosa, esa carne más vital. Entonces también esa carne hay que mostrarla. Excelente. En ese sentido de las manifestaciones de la carne, que como justamente se llama el conversatorio, nos preguntan, bueno, se refirieron a la carne como corporeidad, ese cuerpo que suda, que muere, que se cansa, que trabaja, pero de otro lado se refirieron a la carne como a ese encuentro con el otro, que además es una de las directrices del colectivo, y ahí está el aspecto emocional y psicológico y la reflexión por ese cuerpo. Entonces nos preguntan que por qué entonces manifestaciones de la carne y no del espíritu, dado que las personas son carne y espíritu.
Percha. Nosotros no nos enfocamos sobre esa escisión entre la carne o el cuerpo y el alma o el espíritu. Nosotros somos, nómbrelo como lo quiera nombrar. Y cuando precisamente por eso hablamos de que nuestro trabajo es hacia hacer de la vida una obra de arte. Entonces es ese cuerpo, esa carne vivo, vivo. Y en esa medida en que está vivo, siente también si para las concepciones de quien lo maneje, si considera su parte espiritual también está involucrada. Nosotros no nos escindimos de eso, pero nosotros no nos enfatizamos en esa división, no es nuestro objetivo. Si tú lo quieres nombrar el alma, también tu alma, métete ahí, métete en la acción, en la performance, con todo, con todo lo que signifique, llámese carne, cuerpo, alma, espíritu, con, con todos los coroticos, perdón por la palabra. No, pues está muy linda esa, ¿cierto? Con todo. Pues precisamente con su religión o con su ateísmo, con su gordura o su flacura, con su división o su indivisión, con su excisión o con su completud. O sea, precisamente porque no nos interesa como decir, nosotros hacemos esto y los cuerpos tienen que ser esto. Claro que sí. Justamente al respecto de estos interesantes performances que nos invitan a reflexionar ante todo frente a esa concepción de vida, nos están haciendo una pregunta frente al primer video de las Ofelias. Y nos dicen que si por favor pueden ampliar un poquito la concepción del performance en relación con el nombre de las Ofelias. Fercha. Bueno, primero decir que para el trabajo de creación nosotros hacemos todo un estudio y, por ejemplo, las Ofelias está inspirada, incluso ahí cuando empieza el video se lee durante el video se lee una frase de un texto de las Ofelias. Las Ofelias es un texto de Hamlet Machine, donde no es la Ofelia sacrificada, la Ofelia mártir, la Ofelia torturada, sino es la Ofelia que resiste, la Ofelia que vive, la Ofelia que está ahí presente. E incluso no es la Ofelia mujer, ni la Ofelia hombre, ni la Ofelia niña, ni la Ofelia vieja. Somos todos en ese cuerpo que está ahí resistiendo dentro de una urna. Esa urna, eso fueron un trabajo pues de elaboración y de pensarlo mucho, cómo íbamos a estar ahí, pero ese cuerpo que nos, en esa urna que estaba cubierto por un acrílico, y al estar nosotros ahí, los cuerpos no estamos inmóviles, estamos en constante vibración, en constante movimiento, y la respiración va generando ese vaho en el acrílico, y a través de ese acrílico, de ese vaho, de esa condensación del aire en esa, vamos estableciendo un contacto con el espectador. Entonces ahí también se crea esa comunidad que invita al otro a que participe. Y yo recuerdo cuando hicimos las Ofelias en la universidad, las Ofelias las hicimos en Suramericana y también las hicimos en la universidad. Yo recuerdo que en la universidad nosotros interactuábamos con las personas que estaban ahí, escribíamos cosas, la gente nos escribía, nos pegaba cosas encima. Entonces, por eso es esa Ofelia que está ahí, viva, que resiste. No damos, o sea, uno puede ver esa urna y puede creer que es un ataúd, o como en la preparación de ese proceso nos comentaban, ¿qué es eso? Nos preguntaban, ¿qué es eso? Una cámara bronceadora. No, sí, también puede ser una cámara bronceadora, porque eso también forma parte de la vida y hace también parte del proceso. Yo recuerdo
cuando realizamos las Ofelias en Suramericana, como una iniciativa, yo no lo planeé, pero cuando ya íbamos a terminar, yo le pedí ayuda a una de las compañeras que estaba afuera y le dije, sosténme aquí, y yo llegué y ¡fum! Me salí de la urna y me tiré al agua. Yo no lo había pensado, eso me surgió a mí en ese momento. Entonces después la profe me comentaba, eso me encantó, porque es que es precisamente esa Ofelia que no está ahí muerta, inerte en esa cosa, sino que es vida, es que después de esto surge la vida, estamos aquí presentes resistiendo. Profe. Lindo, no, eso es lo que dice Fercha. O sea, la idea es que también el otro lo entienda desde donde lo pueda entender. Pues porque no, como darle una directriz de lectura al otro, no, que el otro también se haga el ejercicio, que es lo que yo aquí percibo y veo, pues, y que me conmueve o que no me conmueve, porque es válido también. Qué maravilla y qué tan interesante escucharlas. Y inmediatamente cuando la profesora Fernanda iba exponiendo todos esos detalles de las Ofelias, empieza esa mente a jugar con la imaginación, quisiera uno ya participar y meterse en la urna, y seguramente ustedes también han pensado cosas como esas. Y bueno, al hablar de resistencia, al hablar de vida, de hablar de lucha, de pertenencia, es inevitable ya para ir terminando este conversatorio hablar de la pandemia, de lo que está sucediendo, y por supuesto nos hacen dos preguntas al respecto. Nos dicen que además de ese performance último que nos compartieron y que da cuenta de un trabajo hecho en pandemia, si han pensado en hacer algo específico al respecto de esta vivencia de ya más de 8 meses, o si lo están haciendo, y si además de eso, en estas alianzas y en estos intercambios que vienen haciendo a nivel cultural, ya han salido de la ciudad o piensan hacerlo y generar vínculos a nivel social, no solo local, sino regional, nacional e internacional. Pues nosotros en este momento, lo decía Fercha, tenemos un curso, pues el Cuerpo Habla lo tiene, pero lo están haciendo Fernanda, Gabriela y Joana, que se llama Encarnados, Diarios del Encierro, que fue diseñado específicamente para esta pandemia. Y eso lo queremos resaltar. Fuera de el trabajo que mostramos de pliegues, también tenemos una versión que es un performance que hicimos en la universidad muy potente, producto de un curso que se dictó en el 2016, los muchachos lo hicieron, nosotros lo retomamos porque no queremos dejar morir esas propuestas, pero además al momento tenemos dos investigaciones, una de corte nacional e internacional, que es con el Ministerio de Ciencias, que se llama Reverberar Arte y Acontecimiento. La estamos haciendo con Imagineros, con Casa Benet Domingo de Brasil y con la SAP en cabeza del grupo Pasarela que dirige la maestra Sonia, ¿cierto? Eso ya lo estamos haciendo y nos hemos encontrado y hemos hecho cosas muy bonitas, ¿cierto? Con este grupo, con Pasarela, con Casa Benet y con Imagineros, y obviamente el Cuerpo Habla. Y también tenemos un proyecto que dirige Gabriela, que es de la temática, que es Manifestaciones de la Carne, precisamente como se llama la charla de hoy, que es también sobre esa necesidad de manifestación de la carne, pero no solamente de hablar, sino de manifestar, de hacer manifiesto, ¿cierto? Un manifiesto político que hable de la crudeza también de las relaciones con la vida hoy en día. Yo no sé si Fernanda quiere completar, yo sé que tenemos muy poquito tiempo, sí. Lo quería resumir, sí estamos haciendo varias cosas y nos estamos encontrando cada 8 días. No, sí, virtual. yo quería complementar ahí a lo que dice la profe, y es algo muy bonito que ha sucedido. Ya lo mencioné con el curso, cuando pasaba el video, que de verdad los muchachos, los estudiantes han manifestado y se ha armado un grupo muy bonito que ya parece casi una familia, y los mismos muchachos han creado esas relaciones entre ellos muy bonitas. Y también a través de esta investigación, que incluso se convirtió en una potencia, el hecho de
de conectarnos a través, o sea, lo que antes fue un tropiezo, fue una dificultad, se convirtió en una potencia el reunirnos a través de estos medios, porque por eso precisamente hemos podido establecer conexión con la gente de Brasil, con la gente de Bogotá, incluso con una compañera que vive en Austria y que estaba en el colectivo y se fue para allá y entonces pudo retornar a las reuniones. Entonces, y a través de estos medios hemos podido realizar reuniones, talleres, conversatorios, incluso también hicimos, de pronto por ahí los encuentran, pues hicimos una exposición del trabajo de cada grupo que se hizo público a través de Facebook, del Facebook y entonces eso es algo que se ha convertido en una potencia, en una riqueza y que nosotros seguimos precisamente con nuestro trabajo y con ese trabajo seguimos, como lo decía yo misma ahorita, seguimos resistiendo, seguimos presentes y aquí estamos. Claro que sí, claro que sí. Profesora Ángela María Chaverra, directora del colectivo artístico El Cuerpo Habla y docente Yane Fernanda Aguirre. Muchísimas gracias. Ustedes, como todas esas aventuras de los encuentros con el teatro que hemos tenido ya desde el mes de julio, que empezamos con esta dinámica virtual, que como ustedes dicen, nos ha abierto una oportunidad maravillosa y unas posibilidades de intercambio, no solo cultural, sino académico, de mostrarle literal al mundo lo que estamos haciendo en la Facultad de Artes, en este caso con el colectivo El Cuerpo Habla, que es una introducción, fue un encuentro riquísimo, aportante, de antojo, como ustedes dicen, nos dejó activados, no solamente ese cuerpo físico, sino emocional, etéreo, psicológico y toda esa gama, como ustedes insisten en cómo lo queramos percibir. Y bueno, no solamente a ustedes que se dispusieron de esta manera tan grata para cerrar este ciclo de encuentros con el teatro, sino a ustedes, amigos del Centro Cultural, que nos vienen acompañando en estos más de 8 meses. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hoy cerramos, como les decimos, estos encuentros con el teatro, pero indudablemente no termina la cultura, no termina el arte desde el Centro Cultural. Seguimos muy activos. Ya este mes se termina el lunes, seguimos en noviembre y por eso los invitamos a que nos sigan acompañando con nuestra programación. Justamente el próximo martes vamos a tener un encuentro maravilloso en alianza con el Festival Al Este, un festival internacional de cine, y el martes estaremos cerrando nuestro ciclo de cine sin boleta con David Duponchel, justamente el director del festival. Entonces a las 6 de la tarde estaremos, luego vamos a tener el 4 de diciembre nuestro cierre de encuentro con los egresados del área de gestión cultural. Entonces vamos a conversar con ellos qué ha pasado en tiempos de pandemia con la gestión cultural y por supuesto ya les había dicho, agéndense para el 16 de diciembre que vamos a tener nuestra gran celebración de los 10 años del Centro Cultural. Entonces va a ser un encuentro muy emotivo con todos ustedes como invitados para que nos compartan y para que nos enteremos qué ha pasado en 10 años de estar ofreciendo arte y cultura. Por supuesto, a nuestro equipo de comunicaciones un agradecimiento muy especial porque sin ellos no podríamos hacer esta maravilla de ofrecerles al mundo. Profesoras Ángela, profesoras Fernanda, es hora de despedirnos. Muchísimas gracias y bueno, a ustedes también amigos, no sé si quieran agregar algo ya para finalizar. muchas gracias al Centro Cultural, muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos y que tengamos la potencia de resistir y de volver al ruedo todos juntos. Que así sea. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Perfecto, amigos, nos estamos viendo la próxima semana, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.